Muchas gracias por estar conectados una vez más con toda Latinoamérica para informarnos a través de DNews de qué está pasando y si son efectivamente buenas las noticias para Ucrania y para el mundo, de lo que se ha informado respecto de la salida de las tropas rusas desde Gerson. Bueno, en general es una noticia, claro, que positiva. Finalmente nos llegan las noticias positivas desde el frente. La retirada de tropas rusas desde la provincia de Gerson es un paso táctico muy importante porque para Ucrania será más fácil controlar el frente en el sur, también cortar la logística rusa desde la península de Crimea hasta el sur de Ucrania. Por eso, en general, es un avance importantísimo. Pero en el mismo tiempo, aquí no tenemos ilusiones y que Rusia va a retirarse, porque no hay euforia en Ucrania. Es decir, entendemos que las tropas rusas todavía, según los videos satelitales, quedan en posiciones de defensa en la provincia de Gerson. Por esto yo anticipo las batallas que van a durar ahí en las semanas siguientes, pero la cuestión de liberación de la ciudad de Gerson es la cuestión de tiempo. Esto es una cosa inevitable que va a ocurrir un día, pero todavía hay que cuidarse y no perder prudencia. Es importante lo que usted señala. De hecho, yo le decía una noticia buena no solamente para Ucrania y por el mundo, para ver si efectivamente esto podía significar el fin de la guerra, pero el mismo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho en una frase bastante ilustradora que el enemigo no regala nada. Eso ha dicho Zelensky y esto significa porque están atentos a lo que pudiera ser una nueva contraofensiva ucraniana, por ejemplo. ¿Qué es lo que se espera? Es la otra etapa de la contraofensiva ucraniana que ha empezado en septiembre en la provincia de Kharkiv, en el este del país. Ahora está pasando en la provincia de Gerson, en el sur del país. Es un elemento integrante de toda la operación contraofensiva que planea Ucrania en la guerra contra Rusia. Por esto entendemos también que no se trata sobre la paz. Si Rusia quiere retirarse desde Ucrania, bueno, podemos empezar negociaciones después. Pero Rusia no demuestra ningunos signos que el gobierno en Moscú quiere retirar sus tropas de Ucrania y empezar negociaciones. La posición de Zelensky, del gobierno de Ucrania, es clarísimo. Lo primero que debe hacer Rusia es retirarse y solo después podemos empezar negociaciones. Retirarse de todas las zonas ocupadas, incluso la península de Crimea. No olvidamos sobre esto. Por esto las batallas seguirán, la lucha seguirá sin dudas y no debemos tener ninguna ilusión que con la liberación de Gerson Rusia va a retirarse. Rusia ya pierde en el terreno, pero también se trata sobre muchos meses de la guerra que van a venir. Es importante lo que usted señala porque pierde en terreno, pero también pierde o sigue perdiendo en imagen mundial. O sea, desde que se anunció la anexión o antes de que se anunciara la anexión de los territorios, ¿no es cierto?, ucranianos, ya se veía el éxito de la contraofensiva ucraniana, la primera exitosa de gran magnitud. Y en ese entonces nos preguntábamos si un líder acorralado, ¿no es cierto?, que incluso ha empezado a generar o ha empezado a ver el malestar dentro de su propia ciudadanía, podría significar más que una retirada, de repente acciones que no pudieran estar bajo el control de nadie, ¿no es cierto? Y tenemos ahora una nueva acción que da cuenta de la falta de poderío real que tiene Rusia, de la falta de capacidad estratégica que tiene además y de cómo ha ido perdiendo, por haber minimizado, entre otras cosas, el poder que tenía Ucrania para desarrollar una estrategia que les permitiera ir recuperando los territorios. Que nada iba a ser tan fácil como lo imaginaron en Rusia, no solamente impactado a Moscú, sino que ante el mundo entero Rusia se debilita como imagen. Ante ese escenario, ¿cuál creen que serán las respuestas de Vladimir Putin, de Moscú? Debemos ver qué decisiones toma el gobierno de Vladimir Putin. Anexar un territorio que aún no controlas es una decisión para mí un poco rara. Rusia anexó la provincia de Gerson, Zaporizhia, Lugansk y Donetsk que todavía no controló. Ahora Rusia pierde esas provincias, es decir, Rusia pierde su propio territorio según la constitución de Rusia misma. Por esto es un fracaso de política interior y la política de exterior del gobierno de Rusia y las decisiones que toma Moscú no son estratégicas, son más que decisiones de un solo líder, Vladimir Putin, que es un líder autoritario. Los autócratas nunca ganan la guerra contra democracias. Es un concepto que se enseña en los
ciencias políticas en universidades. Porque por esto aquí entendemos que Rusia seguirá luchando, que Putin tiene recursos para movilizar más gente, más equipos. También se trata sobre la entrega de drones kamikaze iraníes, sobre municiones que llegan desde Corea del Norte a Rusia. Pues la guerra seguirá así, pero Rusia ya pierde en el terreno. Y yo veo un escenario único para Rusia, que es que Rusia va a perder los territorios que ocupó en 2014. Se trata sobre la zona de Donetsk, Luhansk y Crimea. Otra vez es la cuestión de tiempo. Rusia no tiene recursos para ganar esta guerra porque yo creo que para Vladimir Putin y el régimen de Putin también ya empezó sus últimos meses o años en el poder. No debemos tener ilusiones sobre esto porque Rusia ya no es un líder en la región. Y si Rusia no es un líder en la región, Rusia va a perder sus aliados. Y otra vez que sus aliados va a perder Vladimir Putin personalmente. De todas maneras, el que efectivamente esto vaya a significar el inicio del camino de la derrota, ya no solamente en Ucrania, sino que la derrota del régimen de Putin, podría también alertarnos de lo que yo mencionaba hace un poco, de los últimos estertores, ¿no es cierto? Las últimas respuestas de un líder que no necesariamente va a entregar las cosas pacíficamente, como usted señalaba, Oleksandr. Aquí hay que estar atentos y atentas. Y se lo pregunto en el contexto donde se ha hablado también de armas nucleares, por eso se lo consulto. Armas nucleares es una pregunta muy buena, pero entendemos que es una narrativa de miedo de Rusia, es un chantaje que no tiene sentido porque Rusia lo utiliza solo como un chantaje para los aliados occidentales. En el occidente lo entienden. Existen los contactos entre Washington y Moscú para evitar posible ataque nuclear, pero Rusia sabe que si Rusia utiliza bombas nucleares en Ucrania, la respuesta sería convencional. Rusia va a perder sus tropas en Ucrania, incluso que la flota del Mar Negro. El occidente no va a atacar Rusia con bombas nucleares, sino también con misiles convencionales. Por esto es un escenario peor para Rusia y no es un escenario racional para Moscú. Por esto, sobre la guerra atómica no va a ocurrir. Podemos relajarse por lo menos así. Pero Oleksandr, otra vez, sí. No, es que le quería preguntar porque estamos hablando de mensajes para Occidente también. En el contexto de que hay algunas poblaciones que empiezan a cuestionar el apoyo que le han dado sus gobiernos a Ucrania. Y por ejemplo, veníamos hablando de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. No sé si a usted le ha llegado la narrativa de parte de algunos republicanos que cuestionan al gobierno de Joe Biden por apoyar a Ucrania, señalar que esto solo es una ventaja o solo es una desventaja para los norteamericanos. No sé si le ha llegado esa narrativa y si le han llegado, Claro que ¿qué sí. podría decir? Esta es una narrativa utilizada por las fuerzas políticas para ganar las elecciones. Entendemos que la guerra de Ucrania para diferentes partidos políticos es una cosa importantísima, es un elemento integrante de su agenda política. Por esto, algunos dicen que hay que continuar apoyando a Ucrania, que Rusia es un enemigo, otros dicen lo contrario, que hay que cesar apoyo a Ucrania y hay que empezar negociaciones con Putin. Esto depende de la posición del electorado. Si los pro-trumpistas están más contra el apoyo a Ucrania, los políticos van a decir que hay que cesar apoyo a Ucrania. Pero debemos más ver la estrategia de Estados Unidos. Algún cambio en el Congreso, incluso que cambio del presidente también. No se trata sobre un cambio global de política exterior de Estados Unidos y del Occidente en general. Ya declararon muchas veces que Rusia es un enemigo, que Rusia es una amenaza existencial para Europa y para el Occidente, y por esto hay que continuar apoyando a Ucrania. Y cuando nos llegan las narrativas de algunos diputados del Congreso de Estados Unidos, aquí analizamos solo como un interés de esta Pero en gente ganar las concreto, elecciones. ¿qué le diría usted a las sociedades occidentales? Incluso a Latinoamérica, que lo está viendo a esta hora, usted está en Kiev y nosotros estamos aquí en Latinoamérica y podemos estar viéndolo y escuchar su propio mensaje. El mensaje es lo siguiente, que si Rusia gana esta guerra, es decir, que si el Occidente, el mundo entero, cese apoyar las democracias en esta guerra, es decir, a la sociedad de Ucrania, Putin va a ganar esta guerra. La victoria de Putin significará el ocurro de otras
otras guerras en todo el mundo donde participan las autocracias. Es decir, Taiwán, Siria, Cuba, Venezuela también, en África. Es decir, las autocracias no deben ganar esta guerra para que no desestabilizar el mundo internacional. Todos aquí disfrutamos de un orden internacional que tenemos ahora. Rusia quiere destruir este orden por la guerra de Ucrania. Por esto es un interés común a continuar a Ucrania para que Putin caiga, para que el régimen Putin caiga y para retirarse a un orden internacional que tuvimos antes. Eso no es un interés de Ucrania, sino también de la comunidad internacional civilizada. Claro, una autocracia que avanza, y lo hemos visto en otros momentos de la humanidad, ¿no es cierto?, el siglo pasado. Una autocracia, un totalitarismo que avanza, no quiere dejar de avanzar una vez que logra su primer objetivo. Muchas gracias, Oleksandr Slivchuk, analista político del Centro de Diálogo Transatlántico desde Kiev. Un abrazo muy grande desde Latinoamérica para usted. Gracias. Y para todos los conciudadanos y ciudadanas de Ucrania. Que esté muy bien. Gracias, hasta luego.